Y la pregunta concretamente es, ¿qué papel tienen que jugar las autoridades electorales frente a el uso indebido de los recursos públicos para incidir en las elecciones? ¿Cuál sería el rol de las autoridades electorales? Y la segunda, que tiene que ver con una discusión muy reciente en México, nosotros tenemos un financiamiento público mayoritario para los partidos políticos, para las campañas. ¿Qué opina de una reducción de este financiamiento? For campaign purposes. Muchas gracias. I think that I have. Creo que tengo es una sola respuesta para ambas preguntas. La respuesta tiene que ver con los principios de democracia y elecciones. Véanlo, vean estos asuntos en esta perspectiva. La democracia es el autogobierno del pueblo por medio de sus representantes, personas que se consideran iguales entre ellos. Cuando la democracia se entiende bajo esta perspectiva, se pueden dar cuenta que se trata esto de la responsabilidad pública de decidir quién obtiene qué, cuándo, cómo, en qué momento dentro de un sistema político. Es la propiedad pública de la forma en que se toman las decisiones. Esa es la lógica que viene detrás de la democracia. Y a partir de ahí se deriva el hecho de que todos los esfuerzos son necesarios. Y esto tienen que hacerlo distintas partes interesadas y actores, que deben tomar todos los esfuerzos necesarios para proteger y mejorar este principio y hacerlo más realista e incluso actualizarlo. Y yo creo que en este sentido se tiene un sistema de financiamiento público para partidos políticos en México. También contamos con este tipo de financiamiento público para los partidos políticos en Australia. Y este principio y técnica es una parte importante de tener elecciones que son propiedad del público y que son no corruptas. En la historia de la democracia electoral, las reformas más interesantes, todas se dirigían hacia este principio de la propiedad pública, de la toma de decisiones. Piensen, por ejemplo, en el voto secreto, como se utiliza en México. Y si saben, esto es un invento australiano. Y la idea detrás de este voto secreto es que antes los ricos podían comprar votos con cerveza, con whisky, con carne, con dinero. Ofrecían todas estas cosas y podían estar seguros que al momento de pagar esta mordida, podían estar seguros que votaban por ellos, porque podían ir con ellos, acompañarlos a votar para estar seguros de que estaban haciendo lo que habían prometido. Ahora, las urnas, en la votación secreta que en el siglo XIX se adoptó muy tempranamente en Latinoamérica, se diseñó justo para evitar esto, de forma que al momento de entrar a una casilla de votación es un espacio privado donde nadie puede ver qué hiciste con tu boleta, lo cual debe garantizar que la privatización de las elecciones se reduzca. El principio de esta propiedad pública, de la toma de decisiones, digamos, la propiedad pública en el proceso electoral, implica que se debe hacer todo esfuerzo necesario para evitar que se privatice. Y la mejor forma de privatizar las elecciones, o una de las mejores maneras, es ya sea por dinero o por armas. Y esta es la manera en que se destruye ese principio. Y quizá se digan, bueno, ¿y a quién le importa si se privatiza una elección? Pues en este periodo, en este momento del siglo XXI, hay mucho en juego, porque ahora hay muchas alternativas claras. ¿Realmente quieren vivir en Rusia con Putin o vivir en un sistema
de clientelismo en el que existe la violencia y la corrupción en las elecciones, con el liderazgo demagógico, con gran desigualdad entre pobres y ricos. ¿Quiere vivir en algo así? Bueno, esta es una pregunta que solo los ciudadanos y ciudadanas pueden responder, así que esa es una respuesta breve y un poco abstracta a las dos preguntas. Yo creo que todos los contextos deben encontrar su propia manera de proteger y de continuar nutriendo este sentido de propiedad probada de la toma de decisiones. Y también quería decir otra cosa. Es un momento, una época extraña en la que un imperio democrático conocido como los Estados Unidos creo que va en declive. Su poder va a la baja, su poder de tomar decisiones en el mundo se reduce. Es cierto que por ahora sigue siendo el centro de la revolución digital en telecomunicaciones, aunque con China las cosas están cambiando. También es verdad que Estados Unidos gasta más en armamento que cualquier otro país. Sin embargo, el poder de los Estados Unidos sobre el mundo, creo que es posible decir, y los historiadores nos lo van a decir en el futuro, va a la baja. Y este es el tercer imperio democrático: Atenas, Francia, la Revolución, y Estados Unidos. Los dos imperios democráticos anteriores, como sabemos, fueron destruidos. No sé qué va a ocurrir a los Estados Unidos, pero es en este momento que democracias tales como México, India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, la Unión Europea, la calidad, la salud, la integridad de la democracia en estos, digamos, democracias no imperiales son tan importantes para preservar la democracia, asegurar que esta no perezca como ocurrió en Atenas o como después de la derrota de Napoleón ocurrió en Europa. Creo que esta es una de las cuestiones políticas más importantes. Así que aquí en México, por más pequeño que sea, el papel que tiene es muy importante, no solo en mantener la democracia viva, sino también en buscar de forma inteligente la protección de sus instituciones y encargarse, o si lo puedo decir así, de manejar de alguna forma este declive en el imperio estadounidense. Un ejemplo, aquí lo voy a dejar después de esto, pero un ejemplo que es simbólico, importante de esta tendencia y este desafío, es el anuncio hecho por parte de Trump de que él no va a continuar con el proceso, con los acuerdos de París. Mucha gente pensó que esto sería el fin del proceso y lo que estamos viendo es que no es así. Estamos viendo que van en aumento los experimentos y acuerdos entre democracias para mantener el Acuerdo de París vivo y para implementarlo. Jerry Brown, gobernador, se reunió con Xi Jinping y tuvieron, de hecho, un trato muy importante en el que se comprometieron con continuar con el proceso de avanzar hacia una economía libre de carbono. Creo que esto es una de las tendencias muy interesantes de nuestra época. Estas pequeñas democracias o subdemocracias pueden ejercer mucho poder y mejorar de esta forma la vida de sus ciudadanos y no depender de todo en un imperio para proteger la democracia. Quizá me equivoque, pero así lo veo. Creo que es una manera de poder entender la importancia de las elecciones que vienen el próximo año en México. Van a oír mucho hablar de Donald Trump, sí, pero también se va a hablar mucho sobre la calidad de la democracia y sobre qué México queremos, qué México quieren. Es algo muy importante en una escala muy global. Y una cosa que es muy clara es que el año que entra, las elecciones en México van a ser un evento mediático global. Por cierto, hoy en día está muy cool ser mexicano.